mentoring. Sí, am, claro, es que estamos confundiendo dos cosas, que una es conocimiento y otra es sabiduría, sí, es verdad. ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta, además de Zygmunt Bauman, el de Vida Líquida, que dice que el conocimiento se queda obsoleto, pero la sabiduría no. Sí, 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 qué bueno. Entonces, Cierto, y es muy bueno recordarlo. Sí, claro, sí, cuanto más desarrolles la sabiduría, que realmente es también un saber aprender a aprender en la vida, ¿no? Y dentro de ese aprender a aprender tiene mucho que ver el escuchar a otros muy diferentes a ti, a otros que tienen mucha experiencia, ¿no? Es que eso te da otro estar ujú, en el mundo a la hora de tomar decisiones, a la hora de lo que tú aportas a otros, de cómo influyes, etcétera. Entonces, claro, es escuchar a los abuelos que yo me crié escuchando a mis sí, sí, abuelos. Me sí, sí, encantaba estar con sí, gente sí, mayor. Por eso creo que también me dedico al mentoring, porque soy consciente del valor que tiene eso y del sí, valor sí, que tiene un mentor cuando empiezas bueno, pues cuando eres joven y empiezas bueno, pues en un sitio que es totalmente nuevo para ti. Y es que, claro, eso es insustituible por ChatGPT y todo lo que quieras, totalmente, vamos. totalmente. Entonces, bueno, ahí tenemos que estar todos, Sí, sí, sí. pues, no, Alineados, pues, como totalmente. lo hacemos, ¿no? Hay que darle el valor. Oye, entonces, como siguiendo el ejemplo de ayer, si os parece, como son ya los 5 minutos de cortesía, si te parece, Fenomenal. María Luisa, como ya nos conocemos y te conocen, pues si quieres, pues podemos ir arrancando tranquilamente. Pues arrancamos entonces. Fenomenal. Bueno, pues no sé si tenéis así alguna pregunta, comentario que haya quedado, ¿no? De ayer o que haya surgido, ¿no? Entre ayer y hoy. Entonces, bueno, tenéis aquí un espacio ahora para plantear lo que queráis. Y que rompa el hielo. Venga, a ver, alguno que se anime. Bueno, igual no hay nada, ¿eh? Bueno, yo sí no tengo preguntas. Am, no, creo que muchos ya habéis, digamos, tenido experiencias de mentoring con alumnos otros años, ¿no? Si los hay que a lo Ujú. mejor este es el primer año, pero los hay que ya han tenido experiencias, ¿no? Con tus alumnos. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Pues los que han tenido ya experiencias, quería que me contarais un poco, bueno, qué es lo que os plantean principalmente, ¿no? Vuestros mentís en las sesiones, cuáles a lo mejor son sus inquietudes o en lo que quieren que les ayudéis. Bueno, aquí tenemos varias mentoras que llevan tiempo. Estoy viendo a Lucía, Venga. a Patricia. ¿Quién se anima? Es un poco también por orientar, digamos, la sesión en base, ¿no? a esos ejemplos eh, concretos, ¿no? Del perfil de mentí con el que trabajáis. Elena Oye, también. mientras alguien se anima, yo quería hacer una pregunta. Venga. Em, a ver, ¿cómo lo digo? La relación de mentoring viene propiciada por el lado del mentor o del mentí. ¿A quién busca Vale. esa Sí. relación? A ver, puede venir de los dos lados. Digamos que en el mentoring hay que diferenciar lo que se llama el mentoring informal y el mentoring formal, ¿de acuerdo? El mentoring formal es aquel que está auspiciado dentro de un marco, normalmente de una organización, ¿no? Como podría ser el caso de la Universidad Villanueva, ¿no? Que promueve un programa, selecciona mentores, selecciona mentís y entiendo que luego hace también el matching, ¿no? Que llamamos los emparejamientos. Entonces es un mentor informal porque digamos que tiene unas reglas y unas estructuras establecidas de antemano, los procesos de mentoring duran X tiempo, participan estas personas, etcétera. Luego está el mentoring informal, que es el que ha existido toda la vida,
que ni siquiera a lo mejor nadie lo llama mentoring, ni se llama a lo mejor ni mentor y mentí, en el que digamos una persona ejerce de mentora de otra y ahí pues muchas veces puede partir de las dos partes, ¿no? Es decir, puede ser que alguien, ¿no? Que está bueno, que tiene mucha experiencia, pues por ejemplo, a lo mejor en una empresa o dentro de una universidad, se da cuenta de que hay una persona que tiene mucho potencial y a la que podría ayudar y desarrollar. Y entonces vamos a decir como que de una manera natural, sin decir expresamente soy tu mentor o voy a hacer mentoring, pues le acompaña, ¿no? Como mentor, le guía en su desarrollo. O alguien, ¿no? Que de repente identifica a una persona como, oye, esta persona puedo aprender puedo aprender mucho de ella, es un referente para mí, me interesa estar a su lado y cultiva la relación y al final se acaba convirtiendo en su mentora. Yo pongo mi ejemplo, hace muchos años, cuando empecé yo emprendí con 24 años y aunque mi familia viene del mundo de la empresa, emprendí fuera de donde vivo y bueno, pues dije, bueno, tengo que empezar a relacionarme en el mundo de la empresa y me apunté a una asociación de empresarias. Fui a la primera reunión, llegué, ya había como 45 personas y yo, bueno, vi ahí a dos personas que me parecía que eran las que mandaban y dije, me voy a sentar por aquí cerca y una de ellas era la presidenta de la asociación y yo, bueno, esa persona me encantó. Mira, de hecho estudió en el IES, no, en Navarra. Esa persona me encantó y yo vi que podía aprender mucho de ella como empresaria, etcétera. Y entonces, bueno, digamos que cultivé una relación con ella en la que yo la consideraba mi mentora y la sigo considerando, por desgracia falleció, pero que es una persona que para mí ha sido una mentora y ella me acogió también de una manera natural para, ¿no? tener ese tipo de conversaciones que se tienen en el mentoring. Entonces, puede partir de los dos lados cuando es de manera, vamos a decir, natural e informal. Cuando son programas formales, que es lo que habitualmente hay ahora, eh, el mentor decide apuntarse, el mentí también decide apuntarse, pero luego es la organización la que un poco dice, sí, adelante, te seleccionamos y también genera un poco los matching, ¿no? Los emparejamientos. Sí, aquí hay un apunte que no sé si Chris iba por ahí. Efectivamente, en nuestro programa, en teoría, le damos esa iniciativa al mentí, que es Bueno, el más interesado, pero luego sí que es cierto que si el mentí, pues oye, por lo que sea, pues no contacta, pues también le pedimos al mentor que levante la mano, ¿no? Y que de alguna manera intente ahí promover ese contacto del mentí, ¿no? Que a veces, sí. como digo, se complica la vida, pues con los estudios, los exámenes, etcétera, ¿vale? Es un poco el enfoque nuestro. Ellos protagonistas, sí, pero si no arrancan, nosotros intentar tirar ahí un poquito la caña para que Y es enganchen. bueno, ¿eh? Es bueno porque a veces creemos que que el mentí no se pone en contacto con el mentor porque no está interesado, por falta de tiempo, pero a veces es vergüenza, ¿eh? O sea, es vergüenza en el sentido, yo me he encontrado, y en gente de mucha más edad, ¿eh? Me he encontrado, le voy a molestar, no se va a acordar de mí, está obligado. Entonces, a veces hay que poner, ¿no? De todas las partes para que se propicie ese primer encuentro, porque luego cambian muchísimo las cosas. Es verdad que en el mentoring formal, promovido por organizaciones, a veces lo que es el matching, el emparejamiento, se deja con cierta libertad a las partes, en el sentido de que o bien el mentor puede elegir al mentí, o bien el mentí al mentor, o a varios, ¿no? O mutuamente, vamos a decir, ¿no? Y luego, pues a veces, bueno, la organización, pues valida todo eso porque a veces hay conflictos, ¿no? Puede haber un mentor que sea elegido por muchos y solo puede estar con uno, entonces al final lo tiene que asignar la organización. Venga, aquí nos cuenta qué cosas os piden vuestros mentís, o les preocupa o trabajáis en las sesiones con ellos.
A ver, venga, alguno de los que ya sois mentores o habéis ido en otras ediciones. A ver, yo me lanzo, pero soy muy nueva. O sea, Gracias, Lucía. llevo solo 2 meses. Y bueno, un poco sí que propuse yo más esa primera vez poder vernos, y de hecho vernos en persona para mí era muy importante, no hacerla en videoconferencia, para entender mucho más también de la parte humana de la otra persona. Y a las siguientes, pues más o menos estamos diciendo que cada mes, y ya nos vamos contactando para ver cuándo ajustarlo. Y un poco lo que me ha preguntado, porque hemos tenido 2 sesiones, la primera de conocernos puramente, y para la segunda sí que ha sido específica, porque había unas preguntas sobre cuál es la mejor escuela en la que podría apuntarme yo ahora para hacer una formación, ¿no? O sea, ya muy pensando ella en cuál es la mejor escuela avalada que me va a poder luego aportar una salida laboral Vale. completa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Era como una de las preocupaciones que ha tenido en esta sesión. Vale. Ese sería un objetivo, por ejemplo, de un proceso de mentoring, ¿no? Tomar una decisión acerca de en qué escuela estudiar. Entiendo que a lo mejor es un posgrado, Sí, sí. un posgrado que digamos, ponga en buena posición para digamos, el trabajo que quiero tener. En estos casos, sí que es bueno que trabajéis con ellos esa meta también a más largo plazo, porque realmente la decisión de la escuela es un para otra cosa, ¿no? Que es para encontrar el trabajo que les gusta, ¿no? Entonces, bueno, también trabajarlo, porque es muy importante en el mentoring a que entiendan que todo está conectado en la vida y que es muy importante que las cosas que hagan guarden una coherencia, un sentido, que unas lleven a otras, ¿no? Y que, pues para llegar dentro de 2 años o dentro de 5 a trabajar donde quieres, pues tienes que estudiar una carrera, tienes que hacer un máster y a lo mejor tienes que empezar en otra empresa o trabajo que no te guste tanto, pero que te da el paso, ¿no? Siguiente. Eso es fundamental. Y más en gente joven. Muy bien. ¿Alguien más que le hayan planteado un tema así diferente? Bueno, yo no estoy haciendo mentoring formal, el mío es informal. Me llamó la hija de una prima mía porque estaba terminando, bueno, para pedirme consejo, que estaba terminando la carrera y que quería, bueno, que estaba intentando buscar prácticas, que a ver qué hacía. Ajá, vale. Entonces, un poco la he dirigido, pues ahora he visto que habían unos cursos, ¿sabes? Vi su currículum, vi que le falta un poco de, ¿sabes? De cursitos de estos, vi que en LinkedIn la Comunidad de Madrid está regalando las suscripciones a LinkedIn Learning. Le dije, pues mira, yo creo que sería bueno que fueses haciendo, ¿sabes? Mientras buscamos a ver dónde, que vaya haciendo cursos, que escribas a este, a ver si a través de él podemos conseguir, ¿sabes? Unas prácticas. ¿Sabes? Mm, No es un mentoring formal, pero ella se ha puesto en contacto conmigo para ver cómo la puedo dirigir. Mm, que podría ser perfectamente o sea, un caso de mentoring formal en sí. toda regla. Vale, lo mismo, ¿no? Es decir, en estos casos, claro, ellos van siempre a esa decisión que creen, ¿no? Que tienen que tomar. Bueno, pues un mentor escucha, efectivamente, bueno, ¿y para qué quieres hacer las prácticas? Am, a dónde te van a llevar? ¿Qué pretendes conseguir con ellas? Como digo, ¿no? Para conectar con esa finalidad última que es realmente lo que quieren. Porque a veces el camino para llegar a esa meta final puede ser otro distinto del que está inicialmente en su cabeza, ¿no? Y que tú, pues, como mentor, bueno, pues le abres otra serie de opciones y de repente dice, ah, pues en vez de las prácticas me viene muchísimo mejor, no sé, irme un año al extranjero a hacer no sé qué, o hacer Bueno, un... estos son prácticas obligatorias, ¿sabes? No tienen opción Ah, a... vale. Bueno, pero entonces sí que tiene, digamos que está buscando escoger más ¿Dónde? atinadamente, ¿no? Para que le sigan, ¿vale? Pero bueno, lo mismo, es una obligación, pero tú le refuerzas con más cosas, como puede ser este tema de LinkedIn, que bueno, además ahora el tema de las microcredenciales
famosas, va a tener bastante, va a empezar, ¿no? O está adquiriendo ya mucho peso, ¿no? Y a lo mejor pues son cosas que ellos no saben, ¿vale? Mm. ¿Alguna cosa así diferente más que queráis compartir, que os plantean en vuestras sesiones? Bueno, a mí me pasa como Mónica un poco, o sea, lo mío no es un mentoring formal como tal, pero como me dedico a los recursos humanos, pues tengo mucha gente que constantemente me está preguntando y ve en mí como esa figura. Entonces, lo que sí que me repiten muchas veces, y es gente de diferentes edades, es la gente más joven, ¿y ahora qué? Están muy perdidos, muy perdidos, ¿ahora qué hago? Y creo que tienen tanta variedad de cosas que no saben por dónde empezar, porque ahora hay un montón de cosas. ¿Y ahora qué? Gente de no me gusta lo que he hecho, ¿cómo empiezo? O gente que lleva 10 años haciendo lo mismo, ¿cómo cambio? Pero me encuentro con mucha gente o desilusionada o no es lo que esperaba. Entonces, para mí va más allá ahí muchas veces de buscar un poco el trasfondo de por qué ese cambio, qué es lo que quieres, por qué esa desilusión, porque al Claro. final tampoco en la carrera te explican la cantidad de posibilidades que hay y dónde puedes acabar, porque la vida da muchas vueltas y a los 18 te gusta una cosa y a los 25 otra y a los 40 otra. Entonces, la pregunta más repetida sin duda es ¿y ahora qué? ¿O cómo cambio? Bueno, a ver, es lógico lo de ahora qué, porque además el y ahora qué dentro de 5 minutos cambia completamente. Em, por eso digo que es tan importante, es decir, hay algo que calma mucho. Lo primero, evita, yo creo, ese y ahora qué en el sentido de totalmente perdido, ¿no? Y también calma mucho ¿no? La búsqueda de la respuesta del ¿y ahora qué? ¿Qué es esto que digo de encontrar realmente el camino que quiero? Y para eso hace falta conocerse muy bien, como comentábamos en la sesión del otro día, y conocer muy bien todas las oportunidades que hay en el entorno, porque a veces tenemos una visión muy limitada. Como tú bien explicas, Cristina, es que estudio periodismo y creo que la única opción es ser periodista en un medio de comunicación. No, espera, que el periodismo te da una serie de habilidades, de manera de pensar que pueden ser muy útiles en otro tipo de trabajos, como por ejemplo departamentos de comunicación de empresas, por poner así alguno, ¿no? que conozco. Entonces, eso es muy importante trabajarlo en las sesiones de mentoring. Y sobre todo, lo que digo, que entiendan que si tú te focalizas bien, aunque tardes más en saber lo que quieres, pero es lo que tú realmente quieres y además es viable lograrlo en el entorno, porque si no te frustras, le resulta luego ese y ahora qué ni siquiera se plantea porque sabes muy bien el criterio para decir a qué cosas sí y a qué cosas no. Es conectar, ¿no? Un poco con lo que decimos con el propósito, con lo que llamamos una meta autoconcordante, que es lo que se trabaja mucho en el mentoring al principio, con el tema de, por ejemplo, el núcleo positivo o con el tema de trabajar las metas conectadas pues a propósito, a valores, a potencial y a motivaciones. ¿De acuerdo? Y tener una visión realista de las cosas, porque a veces idealizamos trabajos, otra cosa, porque no los conocemos realmente, ¿no? Yo estudié Derecho, fui varios años, muchos años, asesora jurídica de empresa, pero iba para abogada. Cuando fui a los primeros juicios en la carrera dije, yo aquí no puedo estar. O sea, yo me tengo, o sea, Derecho sí, pero no abogada de juicios porque no, esto no va conmigo. Bueno, pues entonces busqué algo que iba conmigo, que era el asesoramiento jurídico eh, de empresas. También es verdad que quería ser asesora jurídica de un banco, hice prácticas en un banco y dije, no, el banco tampoco es un sitio para mí. Y entonces decidí emprender y crear mi propia empresa. Es decir, es la misma carrera, te gusta lo mismo, pero es el camino de hacerlo que tiene que ir contigo. ¿De acuerdo? Porque hay entornos
que son como muy contrarios a tus valores, a tus motivaciones, incluso al tipo de habilidades que requieren, y tú tienes otras distintas. Y uno quiere un trabajo por lo que puede contribuir, pero también por cómo puede desarrollar su potencial y su talento, porque si no, eso es muy frustrante. Es decir, si una persona es creativa y está en un trabajo en el que no puede desarrollar la creatividad, se frustra. Pues, por ejemplo, era mi caso. Y a mí me gustaba mucho la abogacía, pero soy una persona muy creativa, entonces necesitaba algo donde pudiera crear. Y buscas, ¿no? Eso es un poco lo que ayuda a un mentor, ¿no? A cómo construir un camino que te lleva a donde quieres, pero también de la manera que quieres, que es acorde, ¿no? O autoconcordante con tu persona. Vale. ¿Alguien más que quiera compartir o avanzamos un poco más? Ay, Bel- sí, perdona, yo quería preguntar, perdonar el ruido, porque es que todavía estoy de camino a casa. En mi caso, por ejemplo, en mi empresa me han asignado como mentis aparte de mi equipo. Y yo, por ejemplo, siento que muchas veces no puedo ser objetiva, ¿no? Porque estoy como demasiado implicada en todo. Sí. A Entonces, ver, no sé cómo gestionarlo tampoco. un mentor, o sea, nadie debe ser mentor de personas que dependen jerárquicamente de él, porque entonces tú estás confundiendo los roles. Es muy difícil que tú Claro, puedas ejercer un rol de jefe, líder, llamémoslo como queramos, y un rol de mentor. Es muy difícil porque son roles muy incompatibles. claro, es que ¿Vale? eso es lo que yo siento, que al final estoy tan implicada que a la vez, aunque intente cambiar de rol, para mí es difícil. Es dificilísimo. Nosotros lo que aconsejamos en esos casos, es una figura que nosotros llamamos el líder mentor, que es desarrollar dentro del rol de líder un poco las habilidades que están más asociadas al mentoring, y que son habilidades que tienen más que ver con todo lo que es desarrollar, o sea, con lo que es potenciar el desarrollo del talento en las personas, pero sabiendo que sigue siendo el líder, jefe, supervisor, de esas personas. Pero bueno, le das entrada en tu manera de liderar también a, bueno, pues a otra serie de conversaciones, a otra forma de relacionarte con las personas, a otros espacios, vamos a decir, diferentes de los que puedan ser el día a día, de delegar tareas, supervisarlas, hacer cumplir objetivos, etcétera. ¿De acuerdo? Es más apropiado para ese tipo de casos, ¿de acuerdo? Porque cuando se hace mentoring en las organizaciones, en las empresas, los mentores son siempre, digamos, de áreas distintas normalmente al mentí, y que no tienen vinculación jerárquica, incluso no relación estrecha también, ¿vale? Para no pervertir precisamente el rol, que, como os voy a explicar ahora, no es tan fácil como parece. Bien, por eso me gusta un poco también esta frase, ¿no? De que ser mentor al final ah, es un ejercicio de mucha conciencia sobre cómo soy yo, cómo es el otro al que voy a acompañar y en qué momento está. Y qué es lo que quiere lograr y qué necesita para lograrlo. Porque en función de todo eso, el mentor elige qué comportamientos desplegar, que son las 7 dimensiones del rol de mentor que os voy a explicar ahora. Entonces, digamos, cuando tú te formas, ¿no?, como mentor y aprendes, ¿no?, a ser mentor con todas las habilidades que conlleva y demás, nosotros lo que decimos es que hay una diferencia entre ser un mentor natural, que dentro de muchas personas está, y es un poco el germen, ¿no? También para luego pasar a ser lo que llamamos un mentor intencional. ¿Qué es ese mentor? Que en cada momento sabe elegir qué hacer, qué decir y cómo decirlo. O incluso no hacer, ¿no?, que también es muy importante. Entonces, digamos que dentro del rol de mentor hay como 7 mini roles que nosotros llamamos dimensiones, y que son estos
que os pongo aquí y que tienen un orden. ¿Eh? Vais viendo que hay una primera hoja, una segunda hoja y de cada hoja va saliendo un fruto que es cada una de las dimensiones del rol de mentor. Y entonces, sin saber nada, ¿no? de lo que pueden ser, en qué pueden consistir, etcétera, vosotros veis esta imagen, ¿no? Y si yo os pregunto, oye, si tuvierais que contestar o crear una historia o una explicación, ¿no? De, bueno, pues ser mentor consiste en, ¿qué diríais? ¿No? Que os evoca esta imagen. En ser la base para que luego germine algo, ¿no? Al final estamos Claro. subiendo una planta, nosotros somos la base para que ellos mismos sean los que florezcan. Vale, muy bien. ¿Qué más? De Yo iba a decir, acompañar en el crecimiento, ¿no? Bien. Sí, eso iba a decir yo, ayudar a crecer a la persona a la que acompañas, ¿no? ¿Y El cómo es abono, camino? sí. ¿Cómo es ese camino? ¿No veis que hay distintas hojas, de una primera a una última? ¿Cómo es ese camino de acompañar? ¿Cómo es ese camino de crecimiento? ¿Cómo es, según lo que veis en la imagen? Muy flexible en base a lo que vaya ocurriendo, ¿no? Bien. ¿Qué más? Que puede no ser inmediato. O sea, es verdad que en esta imagen faltan las raíces, que sería la personalidad y la historia, ¿no? La biografía de cada uno, tanto del mentor y del mentí. O sea, yo Ujú. solo veo el resultado final, que son las hojas que no tienen que ser del mismo color, del mismo tamaño, y que tenemos que respetar también el crecimiento. Habrá momentos en los que haya lluvia y habrá momentos en los que no. O sea, respetando el ciclo, ¿no? de esa relación. Muy buena apreciación. Efectivamente, hay distintos ritmos. A veces va muy rápido y de repente se ralentiza el proceso, o al revés, va muy lento y de repente se acelera. Muy bien, ¿qué más? Me viene algo como que se te puede caer una hoja, pero tienes otras de soporte, ¿no? Bueno, buena apreciación. Cada pasito puede estar acompañando al siguiente, ¿no? Y de ahí ya puedes tener incluso una conexión. Sí, tendría... mm, Hablaremos sobre ello, ¿no? A lo mejor no tanto que se me caiga, pero que a lo mejor no esté tan presente, ¿no? Una de las hojas, pero que efectivamente hay otras que a lo mejor, dependiendo de los mentís, haya hojas más presentes que otras, porque son más necesarias, ¿de acuerdo? Por tanto, dimensiones. ¿Qué más? Yo creo que tiene que ser ese orden. No podemos empezar por el final. O sea, tiene que ir con ese orden, ¿no? De empezar acompañando y acabar impulsándole y dejándole volar. Ahí está la clave. Sí, todo lo que, el modelo, ¿no? que nosotros tenemos de mentoring tiene mucho que ver con la idea de proceso, sobre todo de evolución, de cómo evolucionan los procesos de pensamiento y toma de decisiones en las personas, de cómo evolucionan, ¿no? y se mueven los procesos de aprendizaje, cambio y desarrollo en las personas. Entonces es como el mentor en una sesión de mentoring no siempre van a estar presentes las 7 dimensiones, ¿de acuerdo? Porque no, pueden no ser necesarias, pero sí que tienen un orden, en el sentido de que empezamos por esta parte de acompañar, ¿no? Que es más de acoger, ¿no? De escuchar, seguimos por la de indagar, que es entender bien qué está pasando. Y luego ya entramos, ¿no? en estas, que es donde intervenimos más, con ideas, con consejos, con la experiencia, enseñando cosas, haciendo de modelo. Aportamos otros modelos, ¿no? que podría ser otras referencias, otros contactos, que sería el conector, porque con todo eso, la persona, el mentí, está más preparado para pasar a la acción. O es más probable que germinen, ¿no? que me parece muy bonita esa palabra, que germinen, que se generen decisiones y acciones que realmente ese mentí quiere llevar a cabo y son buenas para lograr su objetivo o avanzar en su proceso de
de desarrollo. Esto es un poco lo que quiere transmitir la imagen, aunque el resto de lecturas son muy interesantes y tienen que ver con el mentoring. Bien, yo ahora os voy a proponer un pequeño juego, ¿vale? Para un poco adentrarnos un poco más en estas dimensiones que al final tienen que ver, cada una de ellas, como digo, son mini roles y tienen que ver con algo que el mentí necesita experimentar, ¿vale? Para su desarrollo y su aprendizaje, y que el mentor propicia a través de una serie de comportamientos, habilidades y competencias. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a ir viendo cada una, es decir, bueno, pues acompañante. El objetivo, propósito de esta dimensión es que el mentí, pues, en este caso, que el mentí sienta seguridad psicológica, que sienta que, bueno, pues que hay un clima de confianza en el que se puede, digamos, expresar libremente, abrir, contar las cosas como las realmente las siente y las piensa. Y además también la dimensión acompañante tiene como finalidad, bueno, pues que se construya, ¿no? Esa relación de engagement, de entusiasmo, implicación, compromiso, confianza, y que, bueno, pues que el mentí realmente quiera, ¿no? Seguir en el proceso de mentoring. Entonces, si lo que pretende conseguir la dimensión acompañante es todo esto, ¿cuáles creéis que son las habilidades, competencias, comportamientos clave que tiene que desplegar el mentor en esta dimensión? La escucha activa. Vale, la escucha activa. ¿Qué más? No juzgar. Muy importante, no juzgar. ¿Qué más? Sí, Empatía. mostrarse, ¿Cómo? Empatía puede ser. Empatía, sí. sí, ¿Qué iba a más? decir justo mostrarse receptivo, ¿no? Ajá, muy bien. Ego fuera. Muy bien. ¿Qué más? Tener la mente abierta. Ajá, muy bien. Respeto. Respeto. ¿Qué más? Cercano. Cercano, muy bien. Bien, y esa escucha, ¿no? Que decía María, activa, pero ¿qué más allá? En el mentoring vamos más allá de la escucha activa. ¿Qué más ingredientes le pondríais a esa escucha? Creatividad. Bueno, podría ser. Indagación. ¿Cómo? Indagación. Sí, o sea, me gusta creatividad en el sentido de que es, y lo uno con otra cosa de las que habéis dicho, ¿no? Es una escucha abierta, una escucha abierta a todo, incluso a encontrarse con cosas que no quieres oír o que no sabes qué hacer con ellas. Por ejemplo, es muy importante. Vale. Indagación. Es una escucha muy exploratoria, de acompañado, vamos a decir, de preguntas muy exploratorias, ¿no? Que inviten a que la persona siga explorando sobre sí misma, sobre sus pensamientos, sus creencias, sus motivaciones, etc. ¿Alguien ha escuchado alguna vez la expresión escuchar con los ojos? Bien, pues la escucha en el mentoring es mucho esa escucha con los ojos, que tiene mucho que ver con lo que hablabais ayer de la presencia. Es un escuchar en el que no solamente es mucho más que con los ojos, dirías escuchar con el cuerpo y con la energía. Es escuchar mucho más allá de palabras y captar el lenguaje, por ejemplo, no verbal del mentí. Porque muchas veces están diciendo una cosa con la palabra, pero los gestos están diciendo la contraria. No hay muchos sí, ¿no? Que te dicen los mentís sí, que son no. En el sentido de que son sí que no dicen nada convencidos o nada entusiasmados.
¿de acuerdo? Entonces es muy importante escuchar con los ojos y observar el lenguaje no verbal del mentí. Porque, por ejemplo, cuando una persona está hablando de algo que le importa mucho, que le entusiasma, que le motiva, su expresión de la cara y de los ojos es completamente distinta. Yo he llegado a captar en las personas cuando se les está ocurriendo una idea por el lenguaje no verbal, lo que se llaman los microgestos. Es curiosísimo. Porque es como si tú tuvieras aquí algo dentro, ¿no? Que cuando se te ocurre la idea, empuja y la persona hace un microgesto como de, ¿no? Vino la idea, pero la reprime porque no se atreve a compartirla. Entonces a eso tienes que estar atento, es decir, uy, uy, ¿qué se te acaba de ocurrir? ¿Qué idea te ha venido a la cabeza? Y se sorprende. Oh, la acabo de ver, me encantaría escucharla, ¿no? Porque es una manera de que se abran, ¿no? También. ¿Qué me decís del silencio en la dimensión acompañante? ¿Qué papel le dais? Sostenerlo, ¿no? No forzar para Ujú, salir de ahí. ujú. A lo mejor va a otro ritmo, ¿no? Se Yo necesita creo que es muy importante, pero para que la otra persona hable y no acabes hablando tú por ella, pero también dependiendo de la persona, porque a lo mejor hay personas que se sienten súper incómodas con los silencios y acaban por no gustarle la sesión, ¿no? O sea, una manera de gestionar el Sí. silencio con cada uno distinta, claro, porque A ver, yo no me he encontrado nunca a ninguna persona que se sienta incomodada por un silencio en el que la otra persona está cómoda con el silencio. No sé si me he expresado bien, porque es un poco trabalenguas. Es decir, si yo como mentora estoy cómoda con el silencio, pero cómoda, cómoda y además confiando en que esa persona, bueno, pues está pensando, está lo que sea, es muy raro que la otra persona se sienta incómoda. O sea, puede haber un inicio de incomodidad por digamos, poco habituados que estamos a sostener los silencios, ¿no? Puede haber un inicio de inquietud, pero cuando tú estás ahí como, no pasa nada, tómate todo el tiempo para responder, que necesites para pensar, pero sin decir nada, sino con tu presencia, intención y actitud, esa incomodidad se diluye. Es la misma que explicaba el otro día con cuando una persona se emociona. Hay un inicio de incomodidad, pero cuando la otra persona ve en ti adelante, usa este momento para lo que quieras, se va. No obstante, vuelvo a lo de antes, ¿no? Escuchar con los ojos. Si vemos que hay mucha incomodidad en la otra persona con el silencio, bueno, pues lo gestionamos, ¿no? De una manera en la que se sienta cómoda. Quizás, perdón, María Luisa. No, iba a Adelante. comentar que quizás en nuestros procesos, no sé qué opinan nuestros mentores si lo han vivido, con nuestros alumnos a veces, esa parte, digamos, de acompañamiento, de indagación, de exploración, quizás en sus sesiones ellos van directamente o quieren llegar a a esas sesiones ya buscando ese mentor, informador, consejero, proveedor de recursos, o sea, que va más deprisa, ¿no? Y entonces Sí. estos silencios que a lo mejor intenta provocar el mentor, pues son más complicados, ¿no? Porque ellos van a otra velocidad, ¿no? Ellos quieren ya estar en la fase, ¿no? No sé, Carla sonríe como diciendo, me pasa, ¿no? ¿Eso pasa algo, Carla, o no? bueno, Pero yo he también, sido mentora en la empresa en la que trabajaba y sí era como que venga, porque tienen mucha prisa, si es que el mundo lleva con mucha, no hay paciencia, con lo cual quieren llegar a la solución absoluta y es complicado. Claro, también hay que saber agarrar la rienda, ¿no? Y decir, vamos poco a poco para llegar mejor. Como lo de sí. la mariposa, no la soples que se acaba estropeando al salir. A ver, no solo pasa en personas de la edad de los mentís como la que podéis tener en la universidad, sino diría en prácticamente todas las edades y o sea, en todo el mentoring. Y es precisamente porque estamos en una cultura de ya, de la prisa y de la respuesta y la solución. Lo que pasa es que el mentoring
su enfoque no es ese. El mentoring no tiene un enfoque de resultadista y de soluciones. Y realmente la aportación del mentoring no es tanto que el mentí tome una solución o logre su meta, que es importantísima, desde luego, pero no es tanto esa la aportación del mentoring. Es el aprendizaje del proceso para cómo tomar buenas decisiones y lograr objetivos en la vida, sintiéndote bien y no comprometiendo otras facetas de tu vida o tu bienestar. Ese es el aprendizaje del mentoring. Entonces, bueno, a veces hay que sostener también, ¿no?, esa impaciencia. Y también es una manera de que aprendan a que para tomar buenas decisiones hay que reflexionar y hay que valorar distintas alternativas, porque si no corres el peligro de que el impulso, ¿no?, te lleve por malos caminos. Pero bueno. Entonces los silencios, bueno, pues son aprendizajes, ¿no?, también em, valiosos. Digamos que en el mentoring también hay mucho aprendizaje realmente por ejemplo, por encarnación de comportamientos, más que por instrucción, ¿de acuerdo? Ujú. Que es un aprendizaje también muy por descubrimiento, porque la persona, a fuerza de ver repetir al mentor una serie, vamos a decir, de comportamientos, va dándose cuenta de, que va de esto, ¿no? Que los silencios son importantes, que me tengo que preguntar más, ¿no? Y entonces van como adquiriendo también ese hábito de una manera natural, que también es importante. Yo tengo una duda. Sí. Antes comentabas que lo que era el mentoring, que era incompatible con una relación jerárquica y bueno, entonces me he dado cuenta que yo no hago mentoring. De ninguna de las maneras yo acompaño personas. Entonces te quería preguntar, relacionado con la intervención de Carla, ¿ayudaría para evitar que esas personas tuvieran prisa o angustia por acabar cuanto antes, que a la persona a la que acompaño yo le dijera, oye, contamos con 30 minutos? Y de esa forma disfrutamos de ese tiempo y evitamos que cuando haya un silencio la otra persona mire el reloj y, oye, tengo muchos que hacer, ¿no? ¿Facilita marcar los tiempos de esas entrevistas? Sí. A ver, digamos, una cosa es ser mentor, que es un rol con muchas particularidades y muchos condicionamientos, y otra cosa es que tú puedas acompañar a alguien como líder, como profesor, como tutor, como padre, madre, con un montón de roles, aplicando muchas de las cosas que estáis viendo aquí del mentoring, ¿eh? Eso se puede hacer perfectamente. Digamos que sería un modelo de acompañar, ¿no?, el mentoring. Y en cuanto a la pregunta que me haces, es tremendamente importante hacer conscientes del uso del tiempo, porque el tiempo es una de las oportunidades ilimitantes que todos tenemos en el contexto. Y eso lo hace continuamente un mentor. Por ejemplo, cuando inicias un proceso de mentoring, si por ejemplo está marcado que tiene una duración, ¿no?, de, oye, van a ser 6 sesiones durante 6 meses. Lo primero que le dices, ¿qué quieres conseguir en estos 6 meses? Ya le marcas el tiempo, porque claro, no es lo mismo un objetivo a 6 meses que uno a 10. Es decir, tienes que plantearte si lo que quieres conseguir es viable en 6 meses, si no tienes que rebajar el objetivo de tal manera que sea viable conseguirlo en 6 meses. Entonces ya le empiezas a hacer reflexionar sobre la importancia que tiene el tiempo a la hora de tomar decisiones. Con la sesión lo mismo, es muy importante establecer que las sesiones van a ser de 1 hora, de 30 minutos, de lo que sea, ¿de acuerdo? Pero también es muy importante que el mentor maneje muy bien el tiempo de las sesiones. Esa es la gran habilidad para mí. Yo no miro el reloj en mis sesiones de mentoring y yo clavo las sesiones en 1 hora. A veces me pregunto cómo. Sí, porque me gustaría saberlo para poder compartirlo. Creo que tengo tan metida la estructura en la cabeza que ya me sale solo, ¿no? Pero eso es muy importante, porque se dan cuenta además de que en 1 hora con una buena conversación se pueden conseguir muchas cosas. Y lo aplican no solo al mentoring, sino también pues, a una llamada telefónica, a una reunión
a una conversación. Entonces sí que es muy importante lo que dices, el tema del tiempo. Muy importante. Bien, indagador. ¿Qué busca el indagador, la dimensión indagadora? Pues favorecer la reflexión, está fácil, ¿eh? El pensamiento crítico, el cuestionamiento, ¿no? Que el mentí se cuestione cosas, cómo ve la realidad, qué pensamientos tiene, qué ideas, prejuicios, creencias, etcétera. Elevar su nivel de autoconocimiento, su nivel de conciencia. Entonces aquí, ¿cuál es la competencia estrella del mentor? Hombre, entiendo que tendrás que hacerle algo de challenge, ¿no? Bien, ¿qué más? Esa Hacer igual las también va un preguntas poco de adecuadas. enfoque. Preguntas, ¿vale? ¿Y cómo son las preguntas? O sea, ¿cómo Las- deberían de ser las preguntas que hace un mentor para generar reflexión, autoconocimiento, conciencia, pensamiento crítico? ¿Qué características tienen que tener? Yo creo que abiertas y sin prejuicios, dinámicas, creativas y no ¿Vale? dirigidas por mi parte, ¿no? Muy bien. Abiertas, importantísimo. No dirigidas, también. Ah, creativas. Bueno, a ver, hay cierta creatividad, ¿eh? En la formulación de preguntas. El componer, el construir una buena pregunta tiene mucho de habilidad creativa en el mentor y de escucha. Para hacer buenas preguntas hay que escuchar muy bien. Eso es fundamental. Es importante evitar preguntas que empiecen por qué, porque normalmente a la gente la ponen una tesitura como de justificación. Entonces es mejor que empiecen por qué, o sea, qué te dice, qué te ha llevado a, o para qué, ¿no? Que también es una pregunta que moviliza muchas cosas, sobre todo a nivel motivacional. Es muy importante una cosa que nosotros llamamos preguntas al hilo. Y eso significa que son al hilo de la respuesta del mentí, no al hilo de lo que está pensando el mentor sobre el mentí. Porque eso es lo que hace, creo que lo habéis, que alguien lo ha comentado aquí, que la conversación sea mucho más fluida, enriquecedora. ¿De acuerdo? Y que además las preguntas al hilo lo que hacen es ir desenredando la madeja que suele tener en la mente el mentí, bueno, el mentí, las personas, ¿no? Es como ir tirando de un hilo, ¿no? Y desenredando una madeja para que la persona esté en mejores condiciones para tomar decisiones. Yo os voy contando cosas, ¿eh? Según queráis preguntar o aclarar, intervenís. ¿Qué más? Las preguntas son las llaves del pensamiento. Eso quiere decir que según el tipo de pregunta que yo formulo, activo en la otra persona un área cerebral u otra. Por tanto, un proceso de pensamiento u otro. Entonces, es muy importante saber qué está necesitando el mentí para seguir avanzando. ¿Necesita adquirir conciencia de cómo se está sintiendo? Es decir, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Necesita pasar a la acción? ¿Qué vas a hacer? ¿Necesita pensar en otras alternativas? ¿Y de qué otra forma podrías hacerlo? Y podría hacer muchos ejemplos más, ¿no? Pero es para que veáis cómo, según la pregunta, yo activo un proceso de pensamiento. Entonces es muy importante elegirlas bien, ¿no? Y ahí entra esa parte que decís también de creatividad. Bien, explorador y amplificador de opciones. Este es un 2 en 1, ¿eh? Y va primero explorador que amplificador. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Digamos que esta dimensión es la que va un poco a estimular la creatividad del mentí, a que identifique más oportunidades en el entorno, a que se le ocurran otras alternativas de hacer las cosas, ampliar su perspectiva. Entonces, ¿qué cosas debe hacer un mentor? Y el amplificador de opciones sería también un poco para ampliar esas alternativas
pero ya desde la visión del mentor, ¿no? En la que un poco el mentor aporta ideas. Pero ¿qué haría un mentor aquí, en esta dimensión? ¿Cómo serían las preguntas, por ejemplo? ¿Podría ser más como Hipótesis. darle casos reales del ¿Vale? mundo laboral? O sea, como, ¿y tú qué harías en esta situación? Esas. A mí me pasó tal, pero seguramente habría otras formas. ¿Tú cómo lo verías? Esas son las preguntas. Con verías, podrías, ¿qué harías? Y, por ejemplo, se pueden formular hipótesis. Y si estuvieras en esta situación o si te ocurriera esto, ¿qué harías? Pero también casos reales o prácticos. Mira, esta persona que conozco le pasó esto, hizo esto, tal. ¿Cómo enfrentarías tú esta situación? ¿Cómo responderías ante... Esas son, digamos, el tipo de preguntas. ¿Qué más se os ocurren que puede funcionar aquí? Aquí hay dos tipos de preguntas que son comodín, ¿eh? Una es ¿y qué más? ¿Y qué María más? Luisa, aquí ¿Qué más? este tipo de preguntas los estarías haciendo en dos sentidos, ¿no? Uno para que él viera su proceso solo, pero tú también para ver qué tipo de persona tienes delante, ¿no? Con qué tipo de herramientas, ¿no? Para luego poder seguir. Efectivamente, sí. Digamos que muchas de las preguntas que hace un mentor están dirigidas a ver cómo son los procesos de pensamiento y de decisión de su mentí, para hacerle ver si son funcionales o disfuncionales. Nos gusta emplear esta palabra en el sentido de lo que estás haciendo te funciona para lograr lo que quieres y para avanzar en el sentido que quieres en la vida, o no te funciona. Si te funciona, manténlo; si no te funciona, vamos a buscar otras alternativas. Entonces, es muy importante muchas preguntas para ver cómo son esos procesos de pensamiento, es decir, cómo piensa, cómo decide, porque entonces desde ahí es donde le puedes ayudar muy bien. Os decía lo de la pregunta ¿y qué más? Cuando se le ocurre una idea, ¿y qué más? ¿Y qué más? Hasta 3 veces. Os sorprenderíais hasta dónde llega la gente cuando la fuerzas. Y el ¿y qué más? Y silencio, maravilloso. Maravilloso. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Fíjate que al tercer ¿y qué más? La gente hasta ella misma se sorprende hasta dónde llega y las cosas que se le ocurren. Porque el pensamiento hay que forzarlo, no sale solo, requiere voluntad. Entonces, bueno, las preguntas lo estimulan. Hay otra pregunta muy buena también en esta dimensión, que es ¿y si? O ¿y si pudieras tal? ¿Cómo sería? ¿Qué harías? Y si fuera de esta manera, ¿cómo lo ves? El easy, importante. O imagínate que, ¿no? Y las visualizaciones también funcionan bien. Imagínate, ¿no? Que puedes conseguir el trabajo de tus sueños, ¿cómo sería? Vale. ¿Y qué podrías hacer para lograrlo? Porque a veces es muy importante, ¿no? Que imaginen, que sueñen, porque activa muchos recursos, ¿no? En la persona. Bien, la de informador consejero es más o menos fácil, ¿no? Fijaros que es la que se asocia al mentoring, pero sin embargo tiene muchísimas más dimensiones el rol de mentor. Aquí la finalidad es que, bueno, completar un poco esas lagunas que tiene el mentí, pues por falta de experiencia, lagunas que pueden ser de conocimiento, de experiencia, ¿no? De recursos, porque lógicamente un mentor, pues muchas veces está en mejores posiciones, ¿no? Para aportar recursos a su mentí. Entonces aquí compartir lecturas, direcciones de blogs, cursos que conocéis, información, conocimientos, experiencias, ejemplos, historias, experiencias propias, experiencias ajenas,
tener una visión amplia, ¿no? De lo que pueden ser recursos para una persona, ¿no? Que, pues, por ejemplo, en vuestro caso va a dar el salto a la parte profesional, ¿no? Modelo de comportamientos, ¿qué se os ocurre, no? Aquí es un poco que el mentí aprenda observando y que aprenda a través del ejemplo. Entonces, ¿qué tenéis que hacer los mentores? Como modelos de comportamiento. ¿Cuál sería, digamos, la clave? Tendríamos que dar ejemplo. Dar ejemplo. ¿Qué más podríais hacer? Ponerle casos reales también. Muy bien. Y cuando le pongamos casos reales, es muy importante que identifique los comportamientos. ¿Qué comportamientos clave has visto en esta persona que han sido muy importantes para lograr el objetivo? Es muy importante porque el aprendizaje es de comportamientos, no de manera de ser de una persona, de comportamientos, de lo que hace. ¿Qué más podría funcionar? Role-playing. ¿Alguien ha hecho role-playing en las sesiones? Imaginaros, ¿no? Que uno de vuestros mentís tiene que enfrentarse a una sesión de trabajo. Hacer un roleplay, perdón, una entrevista de trabajo, hacer un roleplaying, ¿no? Mostrando cómo lo haríais vosotros, que os dé feedback, que os diga qué ha visto, ¿no? Cómo lo podría hacer él, eso es muy importante, ¿no? Siempre también el feedback y la visión del mentí. Pero a veces también que le retéis, ¿no? Antes hablaba alguien de los challenges, que le retéis. Aquí se puede retar, ¿no? Y pues, venga, vamos a simular aquí una entrevista de trabajo o vamos a simular tu primer día de prácticas en la empresa a la que vas a ir. Vamos a simularlo. Porque se aprende mucho, digamos, en estos roleplayings que son como una preparación para la acción, ¿no? Bueno, como ya estamos llegando al final, conector es fácil, pero a veces la usan poco los mentores y es muy importante. Conectores, presentarle a personas, referenciarle a personas a las que pueda conocer, con las que pueda hablar, a las que pueda preguntar, de las que pueda aprender, que puedan ser incluso importantes para hacer visible su talento, ¿no? Y tener más oportunidades, pues, bueno, de conseguir lo que quiere en la vida, ¿no? Entonces, yo he tenido procesos de mentoring en que esta dimensión ha sido clave para que la persona lograra el objetivo. De hecho, es la que más tuve que utilizar, ¿no? Que era un poco lo que os quería decir antes, que según lo que quiere conseguir la persona y cómo es esa persona, pues a veces hay dimensiones que tienen más peso que otras, ¿de acuerdo? Un Y tema, por María Luisa, último, perdona. ¿sí? Disculpa, perdóname. Vuelvo un poquito para perdóname, con la dimensión del modelo de comportamiento. eh, Como coordinador del programa, a veces me preocupa que el mentor pueda pensar que él tiene que ser un modelo, y que eso le retraiga del proceso, Mm. porque lógicamente pues todos tenemos nuestras, en fin, cosas a Sí, sí. mejorar, etc. Eso por un lado, y luego por otro lado, modelos de comportamientos que no hay que hacer. O sea, no sé si me explico, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Sí, sí. Por un lado, ¿no? Que yo no soy modelo y que luego por otro lado a lo mejor he tenido comportamientos no a imitar, que a lo mejor no sé compartirlos, etcétera. No lo sé. Por Esto. eso es importante entender esta dimensión no como modelo de persona, sino eso, como modelo de comportamientos concreto. Es decir, yo puedo ser un modelo en temas de gestión del tiempo, pero un desastre, un antimodelo en ventas, por ejemplo. Entonces, eso el mentor lo tiene que transmitir, pero sí que tiene que saber en qué es modelo, en el sentido de que hay una serie de habilidades o cosas que hace muy bien, las puede mostrar, las puede enseñar y de eso puede aprender el mentí, pero de cómo lo hace, no de cómo es. Yo creo que esta es una diferencia fundamental. Y por eso hay que ser muy consciente de en qué realmente soy bueno y en qué no, ¿no? Entonces, en esto fíjate en mí, pero en esto otro no te fijes y te busco a lo mejor otro modelo, ¿no? Tiene más que ver con esa parte de enseñar
a través del ejemplo de comportamientos concretos de los que la persona puede aprender. Y muy importante, que lo que se propicie sea un aprendizaje crítico, no acrítico. Es decir, cuando yo muestro algo de cómo lo hago, siempre le pregunto a la otra persona, ¿qué has visto? ¿Qué comportamientos has visto en mí que te parecen útiles para conseguir lo que tú quieras? ¿Qué comportamientos de los que he hecho te parecen bien? ¿No te parecen bien? ¿Por qué te parecen bien? No. ¿Cuáles tú crees que puedes aplicar o encajan contigo y cuáles no? Eso es fundamental, siempre, siempre. Pero lo mismo cuando compartimos información o cuando le aportamos una idea o le planteamos una alternativa. Es decir, ¿cómo la ves tú? Porque puede que Porque no sirva lo que en- aportamos. cuando hablas de dar ejemplo, claro, no se ciñe solo al momento de la reunión, porque tiene que ser holístico, ¿no? Porque ahora ya con redes sociales, por ejemplo, una vez que salimos de esa reunión, esa persona me puede seguir viendo en LinkedIn, por ejemplo, cómo actúo. Con lo cual no es una careta que me pongo al llegar a la reunión y luego, Desde sino que, luego, o sea, claro. tenemos que darle continuidad fuera de ahora que están las redes sociales y todas estas cosas, claro. Bueno, es que yo creo que eso es muy importante en un mentor. Yo creo que la coherencia, la congruencia es muy importante en un mentor, porque efectivamente, queramos o no, influimos en otras personas. Negativa, positivamente, pero influimos. Entonces, es muy importante y la gente, repito, no es tonta y se da cuenta. O sea, las redes sociales son un campo para detectar patrones de comportamiento único. Entonces, vale más, ¿no? Efectivamente, guardar esa coherencia. Bien, con todo esto, la persona tendría que estar preparada para pasar a la acción. Y entonces ahí es cuando, ¿no? El mentor pincha o, como decimos, impulsa, empuja a, bien, hace una recapitulación normalmente al final de la sesión de todo lo que ha salido y sobre todo de las ideas. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto hasta la próxima sesión? ¿Qué quieres hacer? O si han salido varias alternativas, las enumera y dice, ¿por cuál quieres empezar? ¿Cuál quieres poner en práctica? Y que esté conectada con el objetivo que tiene. Eso es muy importante también. ¿De acuerdo? Oye, pues son y 5, pues si quieres ir cerrando, María Luisa, de cara ya a enfocar las sesiones de la semana que viene. Yo creo que si habéis visto las 7 dimensiones, el sentido que tienen, creo que podemos dar por cerrado, que ya tenéis mucha información. No sé si queréis preguntar o comentar algo más por terminar. Junto con el PowerPoint os voy a pasar unas fichas que tenemos hechas de las 7 dimensiones, donde viene todo explicado un poco con más detalle, bueno, porque os puede servir un poco de apoyo. Oye, pues si no hay preguntas, si las hay, fenomenal. Pero si os parece, por ser puntuales, como nos ha dicho María Luisa con el tiempo, en esa gestión del tiempo, cerramos. Y oye, una vez más, sesión fantástica. Seguro que todos han disfrutado como yo. Muchísimas gracias, María Luisa. Y nos vemos la semana que viene ya en sesiones presenciales en el campus de la universidad. ¿Vale? Bueno, Vaya oye, muy pues muchas gracias bien. por todo. Os mandaremos un recordatorio para que nadie se le pase. Fenomenal. María Luisa, muchísimas gracias. Ha sido una María, pasada. Gracias. y gracias a Gracias. todos. Luego. Hasta Venga, la un abrazo muy semana que fuerte. viene. Gracias. Venga, hasta luego. Detener aquí.